impedir actos delictivos o situaciones de riesgo para los ciudadanos. La red de semáforos contará con controladores inteligentes conectados con el nuevo centro de comando, desde donde se observará y controlará en tiempo real el flujo de vehículos, acelerando o alentando el tráfico en caso necesario. Los 50 postes de voceo con botón de pánico servirán para focalizar la emergencia y dar respuesta inmediata, pues al oprimirlos alertarán de una emergencia o situación de peligro, tanto en el lugar de forma auditiva como para los centros de monitoreo que localizarán de inmediato el sitio de origen y acudirán con prontitud. La Secretaría de Seguridad Pública contará con la información que generarán los sitios de monitoreo inteligentes y los arcos carreteros en tiempo real, para atender cualquier situación que se registre. El gobernador Mauricio Vila Dosal resalta que hay que estar siempre un paso adelante de la delincuencia y se debe dotar a la Secretaría de Seguridad Pública de equipos modernos que vigilen por aire, mar y tierra, lo que hace necesaria la inversión que mantenga la paz y la tranquilidad en la entidad. Teleyucatán te informa. Y precisamente líderes empresariales respaldan esta iniciativa Yucatán Seguro, que el gobernador, como le dimos a conocer, envió al Congreso del Estado. Avalan que el proyecto buscará, con tecnología de punta y una estrategia integral, reforzar todo el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad del Estado. Representantes del sector empresarial respaldaron la iniciativa Yucatán Seguro que el gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso local, porque la prevención es la mejor inversión para garantizar la tranquilidad y el desarrollo del Estado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Antonio Loré de Mola Gomori, expresó que Yucatán Seguro es resultado del trabajo conjunto de Vila Dosal con la iniciativa privada. Para el presidente de la Canaco Mérida, Michel Salum Francis, la prevención siempre será una de las principales acciones para mantener la seguridad que hay en el Estado y las novedosas estrategias que Yucatán Seguro, por cielo, mar y tierra, mantendrán la paz y tranquilidad de la entidad. El presidente adjunto del Consejo Mexicano Empresarial de Comercio Exterior, Juan José Abraham Daguer, señaló que en seguridad no hay que quedarse confiados y tranquilos ante los bajos índices delictivos que hay en el Estado. Por eso, Yucatán Seguro dotará de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad estatales a beneficio de la población. Por su parte, Raúl Aguilar Vaqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que el desarrollo del Estado o país va ligado a la inversión en infraestructura pública y privada. A su vez, Arely Tamayo Chan, representante de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, dijo que el plan de seguridad que presentó Vila Dosal ayudará a mantener el clima de seguridad que hay. Teleyucatán te informa. El gobierno del estado se encuentra en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad. En la reunión, el mandatario estatal y el director de la CFE trataron dos puntos primordiales. Uno, el abastecimiento de la luz eléctrica en la región, y dos, las tarifas eléctricas. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para dar seguimiento a los proyectos de generación de energía eléctrica que garanticen el suministro a beneficio de las familias yucatecas y de la península. Ambos coincidieron en la importancia de garantizar el abasto de gas natural que se requiere para que las centrales eléctricas trabajen a su máxima capacidad y reiteraron que continuarán trabajando para asegurar la suficiencia de energía eléctrica en el estado y la región. El gobernador insistió en su petición de que las tarifas eléctricas sean más justas para el estado, que representen beneficio para la economía de las familias y contribuyan a que el sector industrial y comercial sean más competitivos. Acordaron que próximamente vendrá el director corporativo de operaciones de la empresa, Carlos Andrés Morales Mar, para presentar los planes que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla y explique cómo se garantizará el suministro eléctrico en la entidad y la región. Bartlett Díaz reiteró el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en su visita a Yucatán el 22 de junio pasado, de construir una planta de generación de energía eléctrica para la península. También se avanza en los planes de construcción de la línea de transmisión de Malpaso, Chiapas hasta Ticul. Teleyucatán te informa.
Los maestros, las maestras, las educadoras tienen una tarea aún mucho más importante para sus alumnos, el cual es lograr ser un agente de cambio social, un agente de cambio en su comunidad. Con las declaraciones, autoridades de la Secretaría de Educación formaron parte de la ceremonia de clausura de la Escuela Normal de Educación Preescolar del ciclo 2018-2019. Que lo aprendido en los salones trascienda al entorno y toque el alma de sus estudiantes, para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Fue la invitación que la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, hizo a jóvenes que tienen ahora la tarea de formar a las nuevas generaciones. Al encabezar la ceremonia con que la Escuela Normal de Educación Preescolar concluyó el ciclo 2018-2019, la funcionaria destacó la importancia de los docentes que además de prepararse académicamente, son capaces de mantenerse firmes en su vocación. Los maestros, las maestras, las educadoras tienen una tarea aún mucho más importante para sus alumnos, que es lograr ser un agente de cambio social, un agente de cambio en su comunidad. Porque aquellos maestros que inspiran son aquellos que impactan en la vida de los niños y de las niñas. Además de la graduación de las licenciaturas en inicial, preescolar e intercultural bilingüe, la titular de la CGI abanderó a la nueva escolta de la institución. Tele Yucatán te informa. El DIF Yucatán y la Cruz Roja impulsarán acciones a favor de la población más vulnerable, capacitando a sus promotoras y promotores municipales en primeros auxilios. La directora de Desarrollo Comunitario y Alimentación, Leticia Mena Macosay, indicó que se acercan los servicios médicos a los sitios más apartados de la entidad con gente preparada para la atención de alguna emergencia. La estrategia que se aplicará el 6 y el 7 de agosto también obedece a la instrucción de acercar los servicios del DIF Yucatán a todos los rincones del estado. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más aquí en Tele Yucatán te informa. Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo que libremente este pasado 2 de junio votaron por los candidatos de Acción Nacional. Gracias porque juntos convertimos a Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Y estamos de regreso y es momento de presentarle la entrevista que mi compañera Livna Ojeda sostuvo con Rodolfo González Crespo, director del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Él es Rodolfo González Crespo y le platico que él es director general del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto siempre estar contigo y con la audiencia aquí platicándote de que en el instituto pues no nos vamos de vacaciones, seguimos trabajando porque en realidad queremos que los muchachos tengan la oportunidad de continuar estudiando y bueno, estudiar una ingeniería es muy importante. ¿No? Es muy importante, así que me gustaría que esta tarde, aprovechando su presencia, nos invite y nos diga cuál es la amplia oferta educativa que el tecnológico nos ofrece. Mira, el Tecnológico Superior Progreso tenemos puras ingenierías, por ejemplo, ingeniería en administración, gestión empresarial, logística, electromecánica,
renovables, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, energías renovables, en animación digital y efectos visuales. Y también tenemos una ingeniería que es una ingeniería nocturna. Esta ingeniería es ingeniería en logística para las personas que tienen la oportunidad de trabajar, pero que quieren continuar estudiando, pues pueden estudiar en la noche logística y pues a partir de las 6 a 10 de la noche, continuar estudiando en Progreso, que ya ves que Progreso, pues de aquí de Mérida. Está relativamente cerca. Está cerquísima, sí. Y tenemos alumnos, te platico, de todo el interior del estado, de la ciudad de Mérida y por supuesto de Progreso. También hemos recibido alumnos de Tabasco, de Veracruz, de Quintana Roo, de Campeche, también tenemos alumnos. Y bueno, pues es una magnífica opción. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. Me platicaba que el Tecnológico nos ofrece solamente ingenierías. ¿Cuál es el impacto o la importancia de estudiar una ingeniería hoy en pleno siglo XXI, en el 2019? Como tú sabes, las ingenierías son muy importantes para las transformaciones que hoy estamos viendo en la industria, en el comercio. Inclusive, fíjate de que aproximadamente México necesita alrededor de 30,000 ingenieros por año. Y muchas veces esos ingenieros no satisfacen a las empresas, a la necesidad, inclusive tienen que venir de otros países ingenieros para ocupar esas posiciones. Por eso, pues siempre nosotros le decimos a las personas, cuando vayan a estudiar, tomen en cuenta que después haya demanda de lo que estudian. Ese es un tema muy importante y justamente me platicaba que tenemos espacio en el Tecnológico. Es correcto. Mira, nosotros tenemos 2 fases. La segunda fase de inscripción ya se realizó, pero nos quedan lugares, así es que abrimos una tercera fase y a partir del 5 de agosto iniciamos con la tercera fase de inscripción. Nos quedan aproximadamente 60 espacios y los queremos ocupar con personas que quieran estudiar, que hayan presentado, por ejemplo, su examen y tengan los resultados. Acérquense, porque les abrimos las puertas. La verdad es que nosotros queremos que los muchachos no se queden sin estudiar y que tomen en cuenta al instituto como una opción viable. Es una buena oportunidad para todos los jóvenes que aún están en busca de su rumbo profesional y que no han ubicado qué estudiar realmente. Una ingeniería es una muy buena opción y además cuentan el examen ICSANI, que me dice que a partir del mes de agosto abre una tercera etapa. Una tercera etapa, te lo voy a repetir, a partir del día 5. Nosotros a partir del día 5 ya regresamos del receso y vamos a iniciar un curso con los jóvenes, le llamamos el curso de iniciación, curso 0, ¿sí? Propedéutico, como otros le quieran llamar, que esto es un curso de introducción a las carreras de los muchachos que ya van a entrar con nosotros y de la misma manera pues invitar a los muchachos que no se han decidido por alguna, pues que vengan con nosotros. Te platico, también tenemos un sistema importante, muy bonito de becas. Nosotros le llamamos becas inteligentes. ¿Por qué becas inteligentes? Porque detecta la necesidad de los muchachos. Si, por ejemplo, el muchacho necesita una beca alimenticia, se le proporciona. Si es una beca económica, también se le proporciona. Si es una beca, por ejemplo, para incentivar la participación de las mujeres, no todas las mujeres les gusta el tema de las ingenierías por el tema de las matemáticas. Pero bueno, tenemos una beca que incentiva su participación y para los chicos que les gusta el deporte, también tenemos becas deportivas. Ay, pues excelentes recomendaciones. Una última invitación para todos los jóvenes que nos ven en casa, que se animen a estudiar una ingeniería. Claro, que se animen a estudiar una ingeniería. Como te digo, abrimos la tercera etapa el día 5 de agosto. Director, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Me dio mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Ya quedó la invitación para que estudien ingeniería. Le platico que él es el director general del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Rodolfo González Crespo. Bien, le platico, vamos a cambiar de tema. Con este grupo integral social que formará la máxima casa de estudios del Estado, buscará analizar los programas gubernamentales.
Para definir la línea estratégica que potencialice el trabajo interinstitucional e intersectorial entre la Universidad Autónoma de Yucatán y TATSIU, surgió la iniciativa de formar el Grupo de Integración Social, que revisará y analizará las acciones gubernamentales aplicadas en el municipio. Se rediseñará la ruta de acción para contribuir al bienestar de los habitantes de la zona administrativa, explicó la directora de Promoción y Participación Social de Sedesol Yucatán, Marisa Salazar Azcorra. Como en los últimos 15 años se invirtieron 33 millones de pesos para el bienestar de los habitantes del municipio, se busca evitar la duplicidad de esfuerzos para revertir su situación actual. Por otro lado, como parte de su estrategia universitaria de promoción de la lectura, el jueves a las 18:30 horas en el Salón del Consejo del Centro Cultural Universitario, Edificio Central de la UADY, calle 60 por 57 Centro Histórico, la profesora investigadora de la Universidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones, Dr. Hideyo Noguchi, Rocío Quintal López, presentará el libro Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa, enseguida estamos de regreso con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Y partiendo desde la capital yucateca se toma la carretera Mérida-Motul, de camino aproximadamente 1 hora y cuarto hasta llegar a San Crisanto, un sitio en donde hay una enorme producción de cocos y sus derivados. San Crisanto es una pequeña localidad costera que pertenece al municipio de Sinanché y que hasta el 2010 contaba solamente con 551 habitantes, en su mayoría dedicados a la pesca y la producción de coco. En estas tierras se produce sal, cocos y copra, actividades que sus habitantes han realizado por décadas enteras, como en el caso de Don Román, quien conoce cada detalle de las palmas y los cocos. Son como esa, una que está esa alta que usted ve. Empieza como el enano. A los 7 años está dando fruto. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que no podamos bajarlo nosotros con el bajador, pues solo cae, ahí se seca. Así eran todas las palmas en nuestra costa hace 17 años, antes de ese 22 de septiembre, antes de las 40 horas de embates de furia y destrucción. En 2002, el huracán Isidoro arrasó prácticamente con las más de 200 hectáreas del ejido San Crisanto. Afectó casi a todas las plantas de la especie de Yucatán, esas amplias de anchas y largas ramas. Así que los productores locales tuvieron que tomar cartas en el asunto. Compraron plantas extranjeras para llenar los cocales. Desde que Isidoro nos atacó, empezó a entrar la enfermedad. El amarillamiento letal del cocotero
Es una enfermedad que ataca las palmas. Se transmite por un insecto que provoca la muerte de las plantas infectadas entre los 3 y 6 meses. Empezaban a morir las plantas. Sí, hubo un bicho que le llamaban escarabajo y se metía en el cogollo y allí lo iba pudriendo y se fue acabando de tocar. Pero después de la tormenta, San Crisanto se levantó. Le hizo frente a las adversidades. Los cocales reverdecieron, la arena retomó su color, muchas palmas murieron, pero otras más se aferraron a la vida. Ahorita está variado, como le digo, hay el enano, hay Michoacán, Colima, Guerrero y todo, Jalisco. Es más grande como estos. Son más grandes los cocos que de allá acá. No da mucho, da 4. En cambio el yucateco da racimos de 12.5. Hoy en día la tragedia quedó atrás y en las más de 190 hectáreas del ejido San Crisanto se producen cocos todo el año, principalmente de la llamada palma enana, proveniente de Tabasco, que da frutos en abundancia y del cual se elaboran dulces, aceite, artículos de cosmetología, agua embotellada e incluso como leña. Con imágenes de Armando Irigoyen, Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Consumir pescados y mariscos entre 2 a 3 veces por semana es bueno por la salud, ya que tiene un alto valor nutricional. Así que hoy le vamos a compartir algunas recomendaciones para saber elegirlo adecuadamente. El pescado es un alimento de bajo o moderado valor calórico. Las proteínas que tiene se consideran de alto valor biológico. La grasa del pescado es rica en ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos esenciales, además de poseer omega 3, vitamina B, A, D y E. Eso sin mencionar que aporta minerales como el yodo, calcio, fósforo y selenio. Los mariscos son alimentos sabrosos, de fácil masticación y digestión. La Organización Mundial de la Salud recomendó consumir pescados y mariscos de 2 a 3 veces por semana por su gran valor nutricional. Pero al elegirlo debe tener mucho cuidado, así que hoy le compartimos algunas recomendaciones. Lo primero es seleccionar un pescado que esté en buen estado. Cada pieza debe tener olor fresco, parecido al del agua salada, y nunca oler mal. Los ojos del pescado deben estar brillosos y eviten los que tengan la piel pegajosa. Es primordial que al adquirir el pescado entero revise las branquias. Estas deben encontrarse brillantes, pero si se adquiere en filete, revise que la carne no esté maltratada y que permanezca en refrigeración o sobre una cama de hielo. Con estas sencillas recomendaciones usted podrá disfrutar de deliciosos platillos a base de mariscos y evitar afectaciones a la salud. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y hoy también le tenemos los pronósticos del tiempo. Un canal de bajas presiones se extenderá sobre la península de Yucatán, favoreciendo tormentas durante el día, con probabilidad de tormentas muy fuertes en el centro, sur y oriente del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento dominante del este-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 20 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 22. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y bien, en Teleyucatán nos preocupamos porque usted esté bien informado y también por su salud. Es por eso que aquí le tenemos algunos consejos que le pueden ayudar a disminuir algún accidente cerebrovascular.
el peso corporal, evitar el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo, el control de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, entre otras, pueden disminuir un accidente cerebrovascular, informó la neuróloga Erandi Bravo Armenta. La enfermedad puede registrarse a cualquier edad, sin embargo, es más común después de los 50 años. Los síntomas son más específicos y dependerán de la zona que afecte el accidente cerebrovascular, desde la pérdida de la fuerza en una de las extremidades, alteraciones visuales, pérdida de la sensibilidad, alteraciones en el lenguaje o marcha. Ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir a los servicios de urgencias del hospital más cercano, porque las primeras 4 horas y media después del padecimiento son primordiales para ofrecer tratamiento oportuno para reducir o evitar sus secuelas. El accidente cerebrovascular es la primera causa de hospitalización y la quinta causa de muerte. Sin embargo, el 90% de los factores de riesgo que ocasionan la enfermedad pueden prevenirse. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de Sedeculta, Ana Cabellos Novelo, presentó en Valladolid el plan de actividades que realiza para descentralizar los servicios que ofrece. Expuso que los programas que se operan, con los que se busca, es que la población tenga acceso a la cultura y arte de calidad en sus diferentes disciplinas. Se cuenta con los esquemas, ferias de lectura, la convocatoria al premio de cuento Beatriz Espejo, teatro escolar, escena 106, desarrollo de públicos, impulso a la cinematografía en Yucatán e industrias culturales y también creativas. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezcan los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa, y ahora vamos a ver la plática que tuvo Livden Ojeda con Roberto Magaña. Él es el director de programas federales de la Secretaría de la Contraloría General. Vamos a ver la entrevista.
Mire, esta tarde tenemos aquí en vivo a un entrevistado muy especial. Él es el contador público Roberto Magaña González y le platico que él es el director del programa Federales de la Secretaría de la Contraloría General. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario, vamos a estar platicando de un tema muy importante para todos los jóvenes que les gusta el cine, los cortometrajes, así es. Del concurso estatal de cortometraje Transparencia en Corto. Y antes de empezar con las bases de este concurso, me gustaría que nos platique de qué se trata, cuál es el objetivo de abrir esta convocatoria. Bueno, verás, cada año con año la Función Pública, la Secretaría de Función Pública hace un concurso nacional de transparencia en corto, en el cual se invita a los jóvenes a que participen expresándose en un cortometraje de 90 segundos para poder expresar en cuanto a situaciones de combate a la corrupción, en cuestiones de acciones ciudadanas. Entonces, en esta ocasión, nuestra secretaria de la Contraloría decidió, como una oportunidad, hacer el primer concurso estatal de transparencia en corto afín al concurso nacional, en el cual pues los jóvenes se puedan expresar de 16 a 25 años, en el cual pues ellos puedan, a través de un cortometraje de 90 segundos, hacer alguna acción, una grabación que puede ser con una cámara profesional o puede ser con un celular. Entonces empezar a expresarse de esa manera, sobre todo mostrar ellos cómo piensan que como ciudadanos podemos combatir la corrupción que existe, ¿no? O la probable corrupción que se puede dar. Entonces hay buenos premios, hay premios muy padres para los jóvenes, efectivo, en el caso de estatal, estamos hablando que hay un primer premio de 30,000 pesos, un segundo premio, un segundo lugar de 20,000 pesos y un tercer lugar de 10,000 pesos. Entonces es una buena oportunidad pues para una ayudadita para los jóvenes, sobre todo expresarse en estos temas tan importantes como es el combate a la corrupción. Y como mencionaba, no hace falta ser un especialista, ser un gran cineasta, porque puede ser con una cámara profesional o incluso con celular. Lo importante es dejar volar la creatividad. ¿Tenemos cierre para esta convocatoria? ¿Hasta cuándo los jóvenes pueden? Es el 31 de julio, dentro de pocos días se cierra la convocatoria. Los pedidos se van a entregar en formatos MP4, se puede entregar en un DVD, se va a entregar en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría y se entrega con nuestra jefa de departamento de Contraloría, que es la contadora Hilda Guadalupe González. Ahí van los jóvenes, entregan, se les recibe con un formatito y ese video que nos van a entregar, aparte de que concursa en el estatal, va a concursar en el nacional. O sea, es la misma base de datos que se va a utilizar para el concurso nacional. Entonces tendrán doble oportunidad de poder tener un premio estatal y un premio nacional. Este es un punto muy interesante, porque así su trabajo no solo participará en un concurso, sino en dos. En dos concursos, con la posibilidad de que en el concurso nacional puedan ellos estar viajando con los gastos pagados, el que ocupe el primer lugar a la ciudad de Querétaro, donde va a ser en el mes de noviembre, va a ser la premiación. Entonces el equipo, porque puede ser individual o puede ser con un máximo de 4 jóvenes los que puedan hacer y participar en la elaboración del video. Excelente, entonces también puede fomentar el trabajo en equipo en los jóvenes. Claro, que es parte de la idea del concurso, ¿no? Que ellos se integren como equipo y puedan presentar y tengan la oportunidad de viajar y recibir por las autoridades de la Secretaría de la Función Pública Federal, en su caso, el premio nacional si se lo llegaran a ganar. Excelentes noticias. ¿Cuándo saldrían los resultados después del cierre de la convocatoria? El estatal es el 26 de agosto y el nacional es en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre es la premiación en el nacional y el de nosotros es en agosto del 2019. Perfecto. Para todos los jóvenes que nos están viendo en casa y por ahí surgió más curiosidad de saber más detalles de la convocatoria o por ahí se les pasó un datito en esta entrevista, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Redes sociales? Se pueden comunicar al 930-3800, la extensión es la 13044, con la contadora Hilda Guadalupe González. Las convocatorias están en la página de la Secretaría de la Contraloría General, están en las redes sociales de la Contraloría, ahí pueden encontrar toda la información y pues por supuesto directamente con nosotros. Contador, aprovechando su presencia, una última invitación para que anime a todos los jóvenes a que participen en esta convocatoria. Pues aprovechen, jóvenes, la oportunidad que se les da de expresarse y de tener la oportunidad de, sobre todo, comentar lo que ustedes piensan como ciudadanos en el combate a la corrupción. Es una muy buena oportunidad que ustedes se expresen, es una buena oportunidad para el trabajo en equipo, además de poder ganarse un ingreso por allá y sobre todo si ganan el nacional tendrán la oportunidad de pues ir con nosotros a la premiación nacional
que será presidida por la Secretaria de la Función Pública junto con nuestra Secretaria de la Contraloría, a recibir el premio en caso de que ojalá y se gane en el primer lugar nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Encantado a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, ahí quedó la invitación, el próximo 31 de julio cierra la convocatoria, así que aún hay tiempo. Bueno, y usted ya tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI con motivo de Vive el Verano Cultura. Aproveche ese momento, diviértase, estará abierto hasta el 19 de este mes y si lo hace, por supuesto, visite a Teleyucatán, ya que también ahí estamos presentes. Niños y adultos constataron la magia de la televisión al visitar el módulo de Teleyucatán, que forma parte del programa Vive el Verano Cultur, que se realiza en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Por medio de una pantalla verde, fueron parte de diversos escenarios de película, como la habitación de Andy de Toy Story. Se sentaron en la mano de Elsa, se defendieron de Hulk e interactuaron con otros personajes. Los niños pueden venir a hacer un tipo de pantalla en croma en donde podemos poner fondos como Toy Story, podemos poner diferentes imágenes de escenarios, desde dinosaurios hasta lo más bonito que podemos encontrar aquí en Yucatán. Ellos en una pantalla se van a ver, los papás podrán tomarles fotos. Y pueden ellos interactuar, de hecho, pueden hacer como que están interactuando con los personajes de Disney o cualquier cosa que ellos quisieran. La editora de Teleyucatán, Viviana Vega Baños, explicó que en el módulo, ubicado a un costado del escenario principal del Salón Uxmal, los visitantes también pueden ver la evolución de la televisión desde 1928 a la fecha. Sí, los abuelitos podrían venir y decirle a los niños, nosotros teníamos esta televisión en ese entonces. El caso aquí es de que tanto los papás como los niños puedan compartir lo que es el avance de la televisión. El programa Vive el Verano Cultur en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI permanecerá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta el 19 próximo. Y visite el módulo de Teleyucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Se vivirá en Mérida una noche mágica y especial, y no solo por los diseñadores y maquillistas que estarán en la ciudad, sino porque esta pasarela será a beneficio de una gran causa. Mérida será sede de la cuarta Pasarela de la Paz, que reunirá a decenas de modelos, diseñadores y maquillistas que donarán su talento y diseños para recaudar fondos a beneficio de niños con cáncer. El evento es organizado por 80 voluntarios, quienes consiguieron que con apoyo privado y público se realice la pasarela con enfoque altruista. En el desfile se portarán las prendas del sobresaliente diseñador Aníbal Laguna, quien presentará su colección primavera-verano denominada Clorofil. El diseñador es reconocido por su trabajo con vestidos de novias. Sus colecciones son románticas y vaporosas con un inconfundible toque sensual. Una pasarela altruista donde vamos a hacer una subasta de prendas que van a donar diferentes diseñadores a nivel internacional, como lo es ya confirmado el yucateco David Salomón, también el diseñador Aníbal Laguna, como estamos viendo en la pantalla, va a donar una prenda que tiene un valor de 100,000 pesos, que esta va a ser subastada el día de la pasarela. Lo recaudado se donará a la Casa Hogar de Ángeles, que atiende a 40 niños con cáncer y a sus familias, con alimentación, atención médica y psicológica, además de transporte y alojamiento. La pasarela se realizará el 12 de diciembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Pausa y enseguida regresamos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución.
Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Noche lluviosa. ¿Te extrañamos ayer? Pero aquí estoy. Qué bueno, con toda la información. Como debe ser. Igual que le cambié su chico, el Teleyucatán te informa y ambalo cano y vuelta veslado. Acabil martes, tu casa le chaco, cabe tu calandi comac. Bolompero lo buquín, el winal julio, tile kim vesla. Ojalá si Yucatán, Mauricio Vila dos Alto, mucho baete más holintic, Ucuchilum, y ojalá chilum en México, Alfonso Romo Garza, que atun usik baltic gelas bajo, Casantal, Ubeita, Meyahilo, Antahilo, Uchalo, Noslumil, Yucatán, Uchatun, Carnalilo, Uey de Noslumil, Gela, y Chibaso, Sikbaltabeti, y Antun, Bichelupastel, Meyatal, Ubetal, Corriente Mauta, Talamil, y este besan Biscuntush Bigas, Uey, tu Noslumil, Petenil Yucatán, y este la Meyahilo, Bishutal, Meyastal, Ishin, Soya, Besan, Caña, Chula, Barro, Sikbalatelo, y este Calicletito, y la Viña, Yoliti Maca, Casanda y la Bas, Antahilo, Cabetil, Noslumil, Yucatán. Ulag Basil, Dif, Tulum, Yucatán, y este Cruz Roja, Lali, Sanya, Nubetico, Meyahile, Yatun Shamaco, Talam, Isil Talamilianico, tu tan Talamilianico, y Antunu, Utsako, Cambe, Sahil, Timectan, Kahilo, Tiamaco, Tunshan, Yalut, Yastak Pahlo, Yanto, Macua, Uchan, Lopti, Uskol Popil, Letie, Pecti, Ligera, Desarrollo Comunitario, Leticia Mena Macosay, que le Tucashandashan, Unats, Le Antahiloti, Gegelas, Cuchilo, Hachinache, Nicoba, 6 del 7 de agosto, con Bet Bile Cambe, Sahil, Gela, Yetshan, Ukashantal, Unats, Abash, Meyahilo, Bedik, Dif, Tigegelas, Makilo. Más a mi agata Wilesh, Walekin, Kasi, Teshua, Mate, Tukahil, San Crisanto, Pe Kich que le entren bihan en Wile in Cajón o le que mal que es pedilo San Crisanto pe Kuchi le tus come hasta tun le pakalil gela coco ya la ti ya más que le tie jobon ha yo le basan ichil gelo comisaría tu mectan Cajil Sinanche Taktuhabi 2010 505 tigo marco caja vale oli tu la clube chukai kubet ko etelu pakeko coco etelu mehatiko ula basil telo Esto le nos ochma que la John Roman de Yucaba leti sok 17 habo tun kahak umeyastik leti coco vale taktulaka ba malo binkachi takleka tu chukatun ukini 22 de septiembre tu habi 2002 manal 40 horas manik lechakikal Isidoro yokoltun ukahil San Crisanto beshan yokolul nohlumil Yucatán tulah mis tatun leti uka kulil coco pakantelo talamil tutasa ancha ugel patiko tukati itu la bas tasik talamilti le coco sano luminuk ankantalo ukimi le tie coco vale ves like del talamilo pat pachil ukahil San Crisanto pe batung malu yani ki klumia tal coco samyak tawilesh tinwalik tes le tie ukasalo yokolu petenil Yucatán ya nu solo litung wol muy alietel ha tanuk asal kialati canal de baja presión de Yucaba y le tie bajelo solo lutale ha le muy alukaslo yo la tune yan talamil tu chumukil tu noholil yete tu lakenil unohlumil Yucatán ya nukasal chaki vale le gansas ya que no o soltal y chitulaka tu silobe ya no tu nuchukik ichil 20 tak 36 grados con nuchukletie o solilo dije gelas mektan kahilo base kabitu kalandi ko makti leja malo ya pakalilo vale me autasik talamil timaco y Lenny, esto por hoy. Pero nos vemos mañana. Mañana aquí estaremos. En el Touch de la Semana. En el Touch de la Semana. Muchas gracias, Hermilo. Nosotros seguimos con la información y se aplicará mano dura y penas más severas a personas que priven a una mujer de uno de los derechos más importantes que cualquier ser humano tiene, el derecho a la vida. Con la reforma al Código Penal Estatal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que aprobaron los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, se aplicarán hasta 60 años de cárcel por feminicidio y penas más severas contra quienes cometan delitos sexuales. La diputada Katia Bolio Pinelo
indicó que con la aprobación del dictamen de la iniciativa se da a los jueces herramientas jurídicas para sentar un precedente para abatir los delitos sexuales. Por otro lado, en la Comisión de Arte y Cultura se solicitó el proyecto de dictamen de la iniciativa del Ejecutivo Estatal para establecer el 4 de mayo como Día Estatal de la República de Corea, porque se cumplen 114 años de la llegada de coreanos a Yucatán, donde viven 3.000 originarios del país asiático. Tele Yucatán te informa. Con estos temas nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Tele Yucatán te informa. Mañana en punto de las 8 con más detalles de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Que tengas una excelente noche. Carlos, qué gusto, bonita noche y nos vemos mañana. Y por supuesto, usted ya lo sabe, se queda con nuestros expertos en los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por las redes sociales. En Facebook estamos como Tele Yucatán. Tenemos una cita en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descanse. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Buenas noches, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando de la gimnasia y es que el 13 y 14 de este mes en el Gimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán se va a estar llevando a efecto la primera Copa Altara IDEI, un evento que por supuesto tendrá la participación de atletas de diferentes estados. Le tendremos los detalles. También el día de hoy, bueno, pues estuvimos visitando lo que es un campamento de básquetbol en su edición número 25. En este 2019 tiene como sede precisamente el gimnasio polifuncional. Hablando del rey de los deportes, el béisbol, los Leones buscan esta noche, bueno, pues continuar con su racha positiva. Ellos han afrontado 5 series, han ganado las 5 series en esta segunda vuelta de la campaña 2019 y hoy ya están visitando al equipo de los algodoneros de Unión Laguna. Le tendremos la previa. En el fútbol también se da a conocer que el próximo jueves en la cancha del Carlos Iturralde, en el marco del partido amistoso contra el Deportivo Saprissa de Costa Rica, los Venados una hora antes, es decir, a partir de las 7 de la noche, van a hacer la presentación oficial de su plantel de los jugadores para con los aficionados que asistan a este encuentro amistoso. De esto y mucho más estaremos hablando y por supuesto, como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, gracias por usted por seguirnos allá en casa, muy buenas noches, listos ya con toda la información de los deportes de este martes, ya 9 de julio, teléfonos 940-7600, nuestras redes sociales, Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y vámonos rapidito, entremos en materia, vámonos con toda la información. Muchas gracias, Tony, así es, y arrancamos hablando de la primera edición de la Copa Altara IDEI, este evento de gimnasia que tendrá como sede el Gimnasio Socorro Cerón, 13 y 14 de julio. Los detalles. El multigimnasio Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Cuculcán será sede los días 13 y 14 de julio de la primera edición de la Copa Altara IDEI de Gimnasia Artística, anunció esta mañana en conferencia de prensa Claudia Sánchez, organizadora de la Copa. Hoy hemos cambiado muchas cosas con el objetivo de hacerla atractiva. En la inauguración pretendemos que los niños y las niñas convivan no como club, sino como gimnastas, y que vean que Yucatán es el lugar ideal para hacer amigos. En la primera edición de la Copa de Gimnasia Artística se espera la participación de más de 300 atletas en ambas ramas y, según se informó, asistirán gimnastas de Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
vienen 304 gimnastas, los cuales nos visitan desde lugares tan lejanos como Baja California Sur, Nuevo León y toda la región sur. Entonces tenemos la fortuna de haber hecho una convocatoria, pues yo creo bastante exitosa, porque es nuestra primera copa y la gente está viniendo. En la conferencia de prensa de este martes, Claudia Sánchez, coordinadora de la Copa, destacó que en esta evaluarán 16 jueces con certificación nacional e internacional. Y en el deporte ráfaga arrancó la edición 25 del torneo Pavoti, pasar, botar y tirar, las características de este curso de verano que pues, en específico trabaja el básquetbol. Un total de 50 participantes de Mérida, municipios e incluso otros estados participan en la edición 25 del curso de básquetbol de verano Pavoti, pasar, botar y tirar, que se realiza en el gimnasio polifuncional y que arrancó el pasado 1 de julio, informó William Cham, entrenador de básquetbol. El objetivo de este curso es fomentar el deporte, enseñarles a los chicos fundamentos, ¿sí?, para tener mejores jugadores en el estado. William Chan aseguró que en este curso, que culminará el 26 de este mes y el cual está a cargo de la supervisión del destacado entrenador y director del curso Víctor Medina, en la actualidad manejan las categorías desde mini hasta las de cadetes. En esta liga salen chicos para selección del estado, algunos chicos becados en algunas universidades, en algunas primarias. Sí, y la satisfacción para nosotros es que los chicos te reconozcan en cualquier lado y los papás reconozcan tu trabajo. Finalmente, William Chan aseguró que este curso es para basquetbolistas de ambas ramas y en la edición de este año se cuenta con alumnos de Campeche, Quintana Roo y de Chihuahua, además de Mérida y municipios. En el béisbol, bueno, pues los Leones, comentábamos en la tarde, desde que llegó Jerónimo Gil como coach para respaldar el trabajo de Luis Carlos Rivera, el manager de los Melenudos. En esta segunda vuelta los Leones, bueno, pues han ganado las 5 series que han afrontado. Ahora, bueno, pues en las confrontaciones norte-sur estarán pues ya jugando el primer partido ante el equipo de los algodoneros de Unión Laguna, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo ante los zaraperos de Saltillo, pero esta serie en específico, el primer lugar de la zona sur, los Leones, empatado con el equipo de los Tigres, estarán jugando contra los Sotaneros de la zona norte. Aquí está la previa. A partir de este martes, los Leones de Yucatán abrirán serie ante los algodoneros de Unión Laguna y el fin de semana visitarán a los zaraperos de Saltillo, buscando en ambos casos seguir con su buena racha de 5 series ganadas en igual número de disputadas en la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este martes, el melenudo Joaner Negrín, con récord de 7 ganados y 3 perdidos y porcentaje de 2.55 en carreras limpias admitidas, escalará la lomita de las responsabilidades y tendrá como rival a Edgar Osuna, quien suma una victoria por 10 derrotas y un altísimo PCL de 7.35. Para el miércoles, el duelo será entre César Valdés y Frankie de la Cruz, y para el jueves, en el último choque de la serie, los lanzadores probables son José Samayoa y Johan Flandy. En el standing, los Leones de Yucatán, con 10 triunfos y 5 descalabros, comparten con los Tigres de Quintana Roo la primera posición de la zona sur, mientras que los algodoneros de Unión Laguna son los sotaneros de la zona norte, con récord de 3 victorias y 11 derrotas. A la ofensiva por los del norte, destacan con luz propia Misael Rivera y Michael Choice, mientras que por los Reyes de la Selva, el encendido norteamericano Xavier Strokes, así como también Leo Eras y Luis El Pepón Juárez. En el picheo colectivo, Algodoneros ocupa la penúltima posición del circuito con su 7.48 de PCL, mientras que los de la Garra son el mejor equipo del sur en este departamento con su porcentaje de 4.91. Los 3 juegos de esta serie iniciarán a las 7:30 de la noche. Bueno, y en el fútbol, los Venados se preparan ya
y en la apertura 2019 del ascenso, informó este martes Miguel Fernández, director administrativo de la organización. Las puertas del Estadio Olímpico Carlos Iturralde se abrirán a las 6 de la tarde. A las 7 en punto iniciará la ceremonia oficial de la presentación individual de los jugadores y a las 20 horas arrancará el partido amistoso. Miguel Fernández destacó que la presentación de los uniformes que utilizarán los Ciervos este año será una semana antes de encarar ante los Potros del Atlante, el 30 de julio próximo, la primera fecha del torneo de Copa MX, adelantando, sin embargo, que mantendrá el color amarillo en su piel, pero que para el diseño del de visitante y alternativo habrán cambios y sorpresas. En lo que toca a la apertura 2019 del ascenso, los Venados FC Yucatán visitarán en la primera fecha el sábado 3 de agosto a los Loros de Colima. Pues buen sinodal, el Saprissa de Costa Rica, decíamos campeón en el Clausura 2018 y una hora antes, es decir, a las 7 en punto, el mismo jueves en la cancha del Carlos Iturralde, la presentación del equipo para con los aficionados. Y recordar que una semana antes de la primera fecha de Copa, es decir, aproximadamente el 22-23 de julio, será la presentación de los uniformes. Se dice que el uniforme amarillo permanecerá. Los que van a desaparecer son los de color verde que utilizaban para los partidos de visitante y el negro que era pues el alternativo. Vamos a ver qué sorpresas tienen. Los Venados no han utilizado a lo largo de más de 30 años pues muchos colores, siempre el verde, el amarillo. En la época de Noya se llegó a utilizar, no sé si usted recuerda, el blanco, el azul y el negro. Podrían haber sorpresas, vamos a ver el diseño, faltan 15 días para conocerlo y puntualmente por aquí se los vamos a estar dando a conocer. Ya nos vamos, Sony. Así es, vámonos rapidito, ya comenzó el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, así que vámonos a verlo. Buenas noches. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Estoy aburrido, ¿Qué haremos este verano? No lo sé.